El tema de hoy se llama niveles de fe. La fe es un tema a lo largo de toda la Escritura, de una forma directa y de una forma también indirecta a través de muchos pasajes. De hecho, hay un capítulo completo en el libro de Hebreos, que es el 11, que habla claramente tanto de la fe como habla también de todo lo que son aquellos que han actuado en la fe. Ahora, casi toda la vida tiene mediciones y hay muchas cosas fáciles de medir. Por ejemplo, un tanque de gasolina, usted mira el marcador y ya sabe si tiene o no. El progreso escolar, o sea, cualquiera que entra a un colegio o a una universidad va teniendo medidas que puede ver que está avanzando. El crecimiento económico de un país, hay muchos indicadores, incluso en el temas de salud, temas como la presión, el azúcar y otras cuestiones son medidas. Todo es medible en la vida, pero algo que es importantísimo y que nos cuesta entender, incluso que se mide, en la fe. Y vamos a ver a través de este mensaje cómo muchas veces se habla de falta de fe, se habla de una fe pequeña, se habla de una fe grande, se habla de incluso de una fe fingida. O sea, la palabra presenta muchos aristas que hablan acerca de niveles de fe. La pregunta del millón es: ¿y cómo lo medimos? ¿Cómo podemos saber en qué nivel de fe estamos? Y sobre todo, la fe, como cualquier otro elemento, tiende a crecer. La fe aumenta. Y también es otro elemento que tenemos que aprender a conocer. Cómo es que aumenta y cómo es que crece el tema de la fe. El concepto bíblico de fe, antes que nada, es importantísimo centrarnos en lo que es la fe desde el punto de vista bíblico. No nos interesa la fe como un término religioso ni nada de eso, sino fe bíblicamente, dice Hebreos capítulo 11, es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y yo quisiera empezar acá con estos dos elementos: certeza de lo que se espera. Y hay un ejemplo que pone un predicador que es muy sencillo, pero es muy claro. Dígame, cuando usted se levanta de madrugada, ¿tiene certeza que va a amanecer? O sea, ¿tiene certeza que va a salir el sol o no? Pues está dudando, pensando: ¿y si hoy no sale el sol? No, eso es certeza. Es una certeza de algo que se espera. O sea, que usted está seguro que el sol va a salir. Eso es tener certeza de algo que se espera. Luego, la otra parte dice convicción de lo que no se ve. O sea, convicción es estar completamente convencidos de algo, y en este caso dice de algo que no se ve. Entonces, usando el mismo ejemplo, ¿cómo podemos hablar de una fe natural? Que usted sabe que el sol va a salir y tiene certeza de lo que espera y tiene convicción de lo que no se ve. Puede ser que esté oscuro, que no se ve nada todavía, pero usted tiene convicción que el sol va a salir. O sea, en ese término es que la palabra de Dios sitúa el tema de la fe. Por eso dice: es vuestra fe, y usa estos dos elementos. Si notamos esto, en ningún momento está hablando de ningún aspecto religioso. Es más, todo el contexto del capítulo 11 de Hebreos tiene aseveraciones, por ejemplo, como esta. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es interesante, porque quiere decir que podemos tener lo que usted quiera, podemos ser religiosos, podemos ir a la iglesia, lo que quiera, pero dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso lo situamos en el contexto que está en el capítulo 11 de Hebreos, de que no estamos hablando de religión, estamos hablando de fe. Ahora, recordemos que bíblicamente este concepto no es el concepto popular religioso de múltiples expresiones culturales.
O sea, cuando estudiamos el tema de religiones comparadas, por ejemplo, encontramos muchas expresiones religiosas en el mundo. Los hindús tienen su manera, los africanos tienen su manera, o sea, los taoístas tienen su manera. Hay muchas expresiones, pero este tema de la fe, desde el punto de vista bíblico, no está hablando de las expresiones externas culturales que le llamamos fe. Porque ¿qué es el error? El error es que se piensa que cuando hablamos de fe estamos hablando de expresiones religiosas, pero la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No está hablando de expresiones religiosas. Ahora, la fe para Dios es una fuerza espiritual que se expresa en una forma que confía plenamente en Dios. Confiamos y enfrentamos diversas situaciones en la vida mucho más allá que solo creer en Dios. Creer en Dios es fundamental, pero cuando hablamos de fe estamos hablando de creerle a Dios. Son dos cosas distintas. Hay mucha gente en este mundo que no duda en decir que cree en Dios, pero pregúntele qué dice Dios, ni siquiera sabe. Entonces puede creer en Dios sin creerle a Dios. Y la palabra tiene muchos pasajes donde enfatiza en creer a Dios, no solo creer en Dios. Ahora, ese es el tema dentro del cual vamos a estar hablando, del tema de niveles de fe. Porque el nivel de fe no es que somos más religiosos o que vamos más veces a la iglesia o que practicamos más algún tipo de ejercicio religioso, sino los niveles de fe es la forma como reaccionamos y como actuamos dentro de las diversas situaciones de la vida. Para entenderlo bien, vamos a empezar con un pasaje que está en Mateo capítulo 17, empezando en el verso 14. Ahora, este pasaje es muy sencillo, déjenme explicarle cuál es el contexto, pero tiene un montón de enseñanzas de lo que es la fe. ¿Qué había sucedido? Jesús había subido al monte Tabor, cerca de Nazaret, y había tenido un encuentro con Moisés y Elías, y fueron testigos los discípulos. Iba con él Pedro, Juan y Jacobo, tanto que Pedro ya no quería bajar, quería hacer el Ramás, quedarse allá arriba. Ahora, cuando ellos bajan, encuentran al pueblo que había venido a buscar a los discípulos estaban esperando abajo, y había un padre, de eso trata el pasaje. Había habido un papá que había traído a un joven que estaba poseído por un demonio. Y aquí empieza el tema de esto. ¿Por qué? Porque la palabra es directa, que Jesús echó fuera un demonio. No dice que el pobre joven estaba malo psicológicamente o que padecía de epilepsia. No está hablando en términos de posesión demoníaca. Ahora, el tema es que le vienen a pedir a los discípulos de Jesús que libere al joven, que lo ayude, y no pudieron. Los discípulos no pudieron. Y la discusión se da cuando esta persona le dice a Jesús que había traído a su hijo y que los discípulos no habían podido hacer. Y es sobre esa base vamos a leer el pasaje, porque hay una serie de elementos. El primero, el contexto. Estamos hablando de un tema representado en lo natural, pero que tiene un origen de carácter espiritual. O sea, el joven, dice la palabra, que el demonio lo echaba en el fuego y en el agua, que era así desde niño. O sea, es una cosa real, algo que le está pasando, no es que esté en su cabeza, sino es una realidad. Pero al mismo tiempo, lo que lo ocasiona no es una causa natural. Estamos intercalando el mundo natural con el mundo espiritual. Y por eso, en ese entremezclar, no se puede actuar en el mundo espiritual sin fe. Ahí es donde entra el tema de la fe, puramente. Leamos el pasaje. Mateo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío,
vino a él un hombre que se arrodilló delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Esa es la situación que se está presentando. Ahora, la fe es necesaria para poder enfrentar hechos reales que tienen un origen espiritual. Si no, nunca lo vamos a entender. Hay una película que a mí me bendijo mucho, porque a pesar de que es una película hecha con otro fin, tiene cosas bien interesantes. Y es el caso del exorcismo de Emily Rose. No sé si lo han visto. No es solo una película de exorcismo más, sino tiene un componente bien importante. Y es que tanto la ciencia como lo legal, todo no puede entender que esa jovencita lo que estaba era poseída por un demonio. Y la lucha es que acusan al sacerdote que tenía a su cargo el exorcismo de que la había matado. De eso trata el juicio de esta persona. Pero es interesante ver el choque de la intelectualidad, incluso de lo legal, contra un mundo que no pueden entender ni explicar, que es el tema espiritual. Incluso la misma abogada defensora en un principio no le creía al sacerdote que lo que tenía esta jovencita era un demonio. O sea, lo miraban como: eso es de películas, eso no es la realidad. Y este caso está basado en hechos reales. Dentro de la trama de la película se va viendo cómo ella empieza a entender la existencia de un mundo espiritual y empieza a entender que sí hay demonios. De eso trata. Y al final viene, como le digo, hay un choque, porque el propio fiscal, el abogado que lo está acusando, no puede entender cuando él habla de que se trata de una entidad espiritual. No lo puede entender. Y es lo que Jesús decía: las cosas de Dios le parecen locura a la mente natural, porque no las puede entender. Entonces, ese choque entre un mundo material y un mundo espiritual solo se puede entender por medio de la fe. Ahí es donde empezamos a ver cuál es ese gran, tremenda importancia de lo que es la fe en la vida del cristiano. Ahora, aquí no pudieron. La conversación entre Jesús y los discípulos es precisamente acerca de por qué es que no pudieron liberar. Dice que es interesante porque la discusión viene en que los discípulos le preguntan a Jesús: ¿y por qué nosotros no pudimos echar? Ese es el punto. Ahora, dice el verso 17: respondiendo Jesús dijo: oye, generación incrédula y perversa. A mí me gusta la expresión de lo que Jesús dice: generación incrédula. ¿Por qué? El problema es de que no puedan sanar a este niño, el problema de lo que está pasando, que no lo pueden solventar, es un problema de tipo espiritual, y si no tienen fe son unos incrédulos, por eso no pueden. Esa es la respuesta de Jesús: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ahora, ¿por qué Jesús reacciona de esa manera? No dice la palabra exactamente cuánto tiempo, pero tenía tiempo los discípulos de andar con él. Le habían visto echar fuera demonios, le habían visto sanar cojos, le habían visto dar pistas ciegos, le habían visto incluso resucitar muertos. O sea, habían tenido, imagínense, el training, el entrenamiento de los discípulos que andaban todo el tiempo con Jesús. Además oían los sermones, recibían las enseñanzas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando son enfrentados con una realidad de un demonio que está destruyendo la vida de alguien y viene el Padre a pedirles ayuda, no pueden. ¿Por qué no pueden? Por incredulidad. ¿Me explico? O sea, no es solo saber, no es solo haber visto, es fe otra vez. El tema está en la fe. Alguien puede tener todo el conocimiento que usted quiera, pero si eso no es efectivo en esa lucha entre un mundo natural y un mundo espiritual,
fe no sirve para nada. ¿Me explico? Y ahí es donde vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje estos elementos. Ahora, reprendió Jesús al demonio. Verso 18. Aquí hay un tema que es indispensable. ¿Por qué hay tanto éxito en las películas de demonios? Porque la gente cree que son fantasías, como los Avengers, como Superman. La gente cree que cuando se habla de demonios se está hablando de fantasías. Entonces la gente va al cine, se asusta un rato, pero cuando sale jamás piensa que realmente es una realidad de un mundo espiritual en el que nosotros vivimos también. Entonces, cuando se oye un caso de esta naturaleza, por ejemplo, la película que fue tan trascendente, ya tiene más de 50 años o por ahí, fue El Exorcista. Pero nadie sabe que esa película está basada en hechos documentados por la Iglesia Católica en el estado de Maryland. O sea, el caso es totalmente real. O sea, lo que le pusieron fue salsa, los tacos en la película, pero la realidad existe atrás. Hay otro caso famoso que es Clarita Villanueva, un caso en Filipinas, y así vamos viendo casos tras casos tras casos, pero la gente piensa que hablar de demonios, incluso hay quienes dicen que lo que pasa es que en esta época no se sabía, la psicología no estaba avanzada, entonces lo explicaban de esa manera. Perdónenme, pero Jesús no era ningún ignorante que no supiera que estaba tratando con un demonio. Ahora, aquí dice claramente: echó fuera al demonio. Y fíjense que cuando Jesús se refiere a los discípulos, dice que una de las señales es que en mi nombre echarán fuera demonios. Y le llaman como son. No ponen mi nombre, van a ser psicólogos. No, dice echarán fuera demonios. Aquí Jesús viene, reprende al espíritu, al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, viniendo los discípulos a Jesús aparte, aquí viene la pregunta del mío. Le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar? Aquí está el punto del mensaje de este pasaje. Primero, vemos la realidad de la existencia en un mundo material de la manifestación física en la vida de este joven por un demonio. Y vemos el choque entre un mundo espiritual, la existencia de un mundo que tiene influencia en lo natural y que no puede ser tratado por medios naturales. Ese es el punto. Aquí el problema fue que los discípulos entraron en una crisis. Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Ya posiblemente, no sé, la cronología, los hechos, posiblemente habían echado fuera demonios antes. Muchos le dan muchas vueltas a esto. Cuando Jesús dice que este género solo sale con oración y ayuno, etc. Pero el punto concreto es por falta de fe. Así de sencillo. Ese es el problema. Veamos lo que dice. Jesús les dijo, aquí está la respuesta clara: por vuestra poca fe. Y quiero que noten que ahí hay una medición, que es el tema que estamos hablando. Hay medición. ¿Cómo le está llamando a la fe? No les está diciendo: ustedes no tienen fe, necesitan fe. No, lo que está hablando es que la fe que tienen es muy poca. O sea, aquí vamos al tema que se llama ¿cómo medimos nuestra fe? Por eso la Biblia habla de una gran fe, habla de poca fe, habla de falta de fe, habla de una fe fingida. Eso es todo lo que vamos a estar platicando. En este caso, el problema es la poca fe. Ahora, pensemos un momentito en esto. De ir a una iglesia, de oír la palabra de Dios, viene fe en nuestra vida. Pero los niveles de fe muchas veces son muy pequeños. Lo que quiero decir es, si oímos la palabra ya de vez en cuando, pues así de vez en cuando va a ser la fe, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero el otro tema acá es que esa fe tiene que ser puesta en práctica y tiene que ser utilizada para que se fortalezca y crezca, que es lo que vamos a ver más adelante en el pasaje también.
El problema, claro, por vuestra poca fe. Y oiga esto, porque de cierto os digo. Recordemos que esa aseveración es cuando Jesús está sentando un principio claro. De cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza. No sé si alguien conoce un grano de mostaza. Tuvimos la oportunidad con Janet de traer algunos granitos de mostaza a Israel. En la mano, apenitas son del tamaño de la cabeza de un alfiler. Ese es un grano de mostaza. Y lo cortamos de una planta de mostaza que era del tamaño de esta pared. O sea, por eso Jesús pone ese ejemplo, porque es la semilla más chiquita que hay. Apenitas la mira, pero cuando crece se convierte en un tremendo arbusto. Ahora, Jesús viene, y este ejemplo lo vamos a ver en varias ocasiones. Dice: si vuestra fe fuera como un grano de mostaza. O sea, notemos, está hablando de una fe chiquita. Y lo que les está diciendo es: ustedes son de poca fe. ¿Qué pasa si fuera como grano de mostaza? Oye, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Perdón, quiero detenerme aquí. Notemos el tamaño del alcance de la aseveración que está haciendo Jesús. ¿Cuántos me entienden esto? ¿De qué tamaño es lo que está asegurando? Dice que si nosotros tenemos una fe del tamaño de un granito de mostaza, le vamos a decir a un monte: quítate y pásate para allá. ¿Se puede imaginar? Los pobres gente que vive ahí al pie sufriendo el volcán de fuego, que se pongan de acuerdo en fe, le van a decir al volcán: quítate de aquí y échate a la mar. De eso está hablando Jesús. Esto no es algo que se llama una hipérbole, una exageración. No, está hablando del tamaño de la potencia que tiene la palabra cuando sale de tu boca y hay fe. Ese es el punto. Por eso dice: le dirías al monte: quítate y échate al mar. Usted sabe que la forma como Jesús echaba fuera demonios era con la palabra. Era simplemente reprendió al demonio y el demonio se fue. Así de sencillo. Porque aquí vamos a meter otro elemento más que viene a complementar. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. O sea, si solo confieso y en mi corazón no hay fe, no sirve de nada. Pero si desato la fe que está en mi corazón como un granito de mostaza y le digo al monte que se quite y se eche al mar, dice: os obedecerá. Y fíjese que concluye con un elemento acá. Dice: y nada os será imposible. ¿Se puede imaginar el tamaño de la aseveración? Analicémosla, porque muchas veces esto lo leemos y ya lo conocemos y hasta lo recitamos, pero no nos detenemos a analizar la profundización de lo que Jesús está diciendo. Vuelvo a repetir: Jesús está diciendo: si tu fe es tan chiquita como un granito de mostaza, nada te va a ser imposible. ¿Estamos claros que eso es lo que está diciendo? No, nada. ¿Cuál es el problema a los discípulos? Que ustedes eran incapaces de echar fuera un demonio. ¿Cuál es el problema? Vuestra poca fe. ¿Me entienden? Entonces es elemental, porque aquí es donde entendemos la existencia de un mundo real y la existencia de un mundo espiritual, donde podemos actuar sobre el mundo real únicamente a través de la fe. Y la fe necesita crecer, necesita tener niveles en que podamos realmente decirle a este monte: quítate y échate a la mar. Ese es el punto de esto. Ahora, siempre he partido de un principio en mi vida espiritual. Si Jesús dice que hagamos o que podemos hacer algo, es porque podemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, a Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que camine yo en las aguas. Ve. Y se bajó y empezó a caminar en las aguas. Les dijo: quiten la piedra, y llamó a Lázaro, y Lázaro se levantó.
Jesús dice que algo se puede, es porque se puede. El problema está en los niveles de fe que mantiene la iglesia. ¿Me está entendiendo? No hablo del mundo, porque el mundo cree que cosas como los demonios y todo eso son fantasías de Hollywood, etc. Nosotros sabemos que eso es una realidad con la que convivimos, pero que la forma de enfrentarla es directamente a través de la palabra de Dios. Y eso fue lo que Jesús vino y enseñó en este pasaje. Por eso quise empezar por aquí. Ahora, veamos algunos elementos. Primero, dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 11. Es que no alcanzo a leer aquí si es 11, sí. Dice así que la fe, y ya por eso aclaré qué es la fe. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de práctica religiosa, estoy hablando de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es por el oír. Y aquí me detengo un momentito. ¿Cuál es la vía, el canal normal por el cual somos alimentados físicamente? La boca, ¿es cierto? ¿Por dónde se le va el biberón al bebé? Claro, hoy en día ya la ciencia ha avanzado y hay casos donde la persona pues la alimentan por sueros, etc. Pero la vía normal que estableció Dios cuando crea al hombre para ser alimentado es la boca. Igualmente, póngame atención, la vía normal para que crezcamos en la fe es el oír. ¿Cuántos me están poniendo atención? Dice, la fe es por el oír. O sea, por eso muchas veces va a encontrar usted en muchos pasajes la expresión escucha atentamente. Especialmente en libros como Proverbios y otros libros hablan mucho, escucha atentamente. El salmista decía que como la lengua prueba nuestro paladar, los alimentos, nuestro oído prueba las palabras. O sea, la forma diseñada de Dios para que nosotros podamos recibir fe es por el oído. No hay otro. Hermano, ore por mí para que yo tenga fe. Ok, Jesús le pidieron eso a los discípulos y no les contestó: si vengan acá les pongo manos y Padre, derrámales fe. No, eso no lo ve. ¿Por qué? Lo que pidió fue que vuestra fe no falte. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque somos responsables del nivel de fe que alcancemos. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Si la fe es por el oír, quiere decir que yo voy a ser responsable de crecer o no crecer en mis niveles de fe. Ahora, una cosa que es importantísima en Romanos 10. Así que la fe es por el oír, pero no es el oír la novela, ni el noticiario, ni oír no, oír por la palabra de Dios. Dios no tiene otra forma de traer fe a nuestro corazón si no es por la palabra de Dios. Y eso es claro, ahí están los dos elementos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, aquí vamos a hacer una comparación que también el apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios. Si a un niño lo alimentamos mal, le damos de comer poco, le damos mala comida, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a crecer? Va a crecer porque va a crecer, pero ¿cómo va a crecer? Va a crecer débil, enfermizo, va a crecer, incluso no va a crecer en las medidas que debiera de tener. ¿Por qué? Está siendo mal alimentado. Igualmente, nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios por el oír. Y en el grado que tengamos una sana alimentación y que tengamos una alimentación frecuente, así vamos a crecer. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, si yo quiero una vida con una fe fuerte, una fe que crezca, una fe que cuando tenga que confrontar las situaciones como los discípulos se vieron confrontados con este demonio, lo
he oído y qué tanto la fe ha venido a mi corazón por oír y oír la palabra de Dios. Miren, nunca se me va a olvidar, yo tuve una maestra en la universidad en teología que decía, y toda esa era su forma como empezaba la clase, decía: amados, recuérdense que la fe es por el oír y oír y oír. Lo decía como 20 veces y al final decía la palabra de Dios. ¿Cuál era el mensaje? A mí nunca se me olvidó. ¿Quieres crecer? Tienes que oír. Si no tengo tiempo para oír la palabra, no tengo tiempo para leerla, no tengo tiempo y ando siempre corriendo y lo que leo es un pasaje de vez en cuando, pues lógicamente voy a ser un hombre de poca fe, porque sí va a producir algo, pero no para los niveles de encontrarme en ese mundo espiritual y poder ser efectivo con la fe. ¿Me entiende? Entonces, aquí hay un tema que es importantísimo. ¿Quién es el que tiene que oír, hermano? Soy yo. ¿Quién es el que hace el tiempo para oír? Yo. ¿Quién es el que escucha atentamente? Yo. O sea que la responsabilidad de crecimiento en el nivel de la fe la ha puesto Dios en mi vida y me ha dado el camino claro. ¿Quieres crecer? Tienes que oír. Y oír, y oír, y oír, y oír. Y no estoy hablando de oír incluso libros de teología, estoy hablando de oír la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo esta mañana? Ahora, amarremos solo este versículo y regresemos al pasaje que estábamos hablando. Era indiscutible que los discípulos andaban con Jesús y estaban oyendo, pero el problema es la calidad del oír. Porque hay gente que dice: no, mire, pero es que si Jesús nos hablaba directamente, entonces sí. No es cierto. Los discípulos habían oído directamente a Jesús y sin embargo los niveles de fe eran muy escasos cuando fueron confrontados con lo que tenían que hacer. ¿Me entiende? Y ahí es donde Jesús les dice: por vuestra poca fe, porque si su fe fuera como un granito, sería suficiente para que nada fuera imposible. Esa es la lección que les está dando de vida. Muchos se pierden porque este género no sabe con oración y ayuno y empiezan a crear toda una teología de liberación con oración y ayuno. Claro, ese es otro tipo de ejercicios espirituales, pero aquí el problema Jesús lo pone el dedo en la llaga. ¿Por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Punto. ¿Y cómo viene la fe? ¿Por oración y ayuno? Perdónenme, no. Viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Y eso no quiere decir que no tenga su lugar en nuestra vida espiritual la oración y el ayuno. Por supuesto, no estoy diciendo que no. Pero no es el camino puesto por Dios para que el nivel de fe crezca en nuestra vida. Es más, oramos que nuestra fe no falte, pero usted no puede decirle al Señor que hoy en la noche voy a dormir con la Biblia bajo la almohada y mañana amanezca con una fe. No es así, no funciona así. Si usted no oye, no va a crecer. Así es sencillo. Y la otra cosa es, mucha gente tiene una fe también basada en lo que dice alguien, no en la palabra de Dios. Y ahí tenemos problemas también. Porque entonces la gente ya se mueve por lo que alguien, la interpretación de alguien, y ya no por lo que dice la palabra. Ahora, en 2 Tesalonicenses, en el verso 3, síganme con esto. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y oiga lo que dice Pablo de los hermanos de Tesalónica: por cuanto vuestra fe va creciendo. Otro elemento adicional al tema: ¿crece o no crece la fe? Porque también hay muchos que interpretan: no, mire, ¿para qué necesito más fe? Si como con un grano de mostaza ya puedo mover montañas. Sí, le invito a que las mueva y me demuestra que era la fe de funciona. La fe necesita crecer en nuestra vida. Y volvamos al punto otra vez de la parte teórica de esto. Por eso aclaré en el principio que cuando hablamos de fe no estamos hablando de prácticas religiosas, porque alguien puede tener 1000 prácticas religiosas y no por eso tiene fe.
Estamos hablando de la fe que va creciendo. Pablo se gozaba cuando le escribe a los de Tesalónica y dice que le da gracias a Dios por ellos, por cuanto vuestra fe va creciendo. Ahora, hermano, aquí viene otro tema más que añado a esto. ¿Cómo puedo ver el crecimiento de la fe? Por eso le dije en el principio del mensaje, si necesito gasolina, puedo ver el medidor de gasolina. Si necesito medicina, puedo ver el medidor de triglicéridos o de cualquier cosa. Si estoy en la universidad, estoy viendo en la medida que estoy creciendo por las calificaciones. Pero la pregunta es, ¿cómo medimos los niveles de fe? Ya vimos que la fe es indispensable, sin ella es imposible agradar a Dios. Vimos que con una chispita de fe es suficiente para que nada sea imposible. Pero vimos que una fe que no crece, una fe que es débil, no puede funcionar. Ya habíamos ido viendo esos elementos. Ahora, déjenme enseñarle algo más en esto entonces. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, está escribiendo Pablo, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Aquí viene una expresión que es donde me quiero detener. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahorita le voy a explicar por qué de esto. Sería imposible que pudiéramos entender la cruz, que pudiéramos entender el plan de salvación de Dios, si Dios no pusiera una medida de fe en nuestro corazón. Pero ese es el principio, ¿de acuerdo? Aquí Pablo está hablando de esa medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero esa medida es, voy a poner un ejemplo de microfinanzas. Hay algo que le llaman capital semilla. ¿Qué es el capital semilla? Es que a la persona le van a dar un microcrédito para que pueda empezar su negocio, su siembra, todo. O sea, es como para que de ahí él pueda empezar a funcionar. Y así somos en términos espirituales. Dios ha repartido una medida de fe a cada uno. Y ese es indispensable, porque si vemos el contexto donde está, no vamos a pensar de nosotros mismos con cordura si Dios no nos da esa medida de fe. Es la única que nos hace entender cuando venimos a la cruz que somos pecadores, que Jesús murió por nosotros, que necesitamos del perdón de Dios. Todo lo que viene en la salvación es porque Dios en su gracia ha puesto esa medida de fe en nuestro corazón. Entonces podemos entender y podemos ver y recibir a Jesús en nuestra vida. Sin esa medida de fe, el hombre pasa de noche y no va a entender nunca las cosas de Dios. Pero esa medida no es únicamente para que usted, ya me dio mi medida de fe, aquí me quedo. No, esa medida de fe tiene que crecer. Y el crecer va a ser cuando voy a oír la palabra de Dios. Y entonces vamos a poder empezar a ver que hay niveles de fe cada día más grandes. ¿Me entiende? Estamos entendiendo. O sea que la fe es indispensable que crezca. Porque si no somos débiles, si no somos enfermizos espiritualmente, si no, simplemente cuando nos arrollan las cosas de la vida, no vamos a quedar parados, hermano. Lo único que va a sostenernos es Dios, pero con esa medida de fe en nuestra vida. Amén. Veamos algo más en esto. Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor, miren qué bonito, qué pasa, aumentanos la fe. ¿Cuántos han orado alguna vez así, hermano? Señor, aumentanos la fe. Ahora, es así de normal. ¿Será que yo puedo tener al niño en la cuna y pedirle a Dios, Señor, que crezca sano y fuerte y que se ponga bonito rápido, y no le doy la mamila?
¿va a crecer o no va a crecer? ¿Me entiende el punto? El Señor no va a contestar, sí, pero para eso le puse boca y para eso te di lo de la leche, para que lo alimentes. Igualmente, qué fácil sería, Señor, auméntame la fe. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Dentro de los 9 dones del Espíritu Santo hay un don de fe. Pero ¿qué pasa con eso? Ese don de fe es una fe dentro del mismo concepto sobrenatural que Dios va a poner en la vida de alguien bajo una circunstancia muy especial. ¿Cuántos me entienden eso? Donde mi fe, la fe que yo estaba oyendo y creciendo, llega a un límite en que yo no puedo enfrentar esa situación. Ahí es donde Dios va a poner un don de fe para que salga adelante en esa situación. ¿Entendemos eso? No es el medio, no es el medio normal. El medio normal es crecimiento, es que yo oiga y oiga y oiga y oiga la palabra para que yo vaya creciendo a partir de esa medida de fe que me dio y vaya creciendo en toda esa fe. ¿Y qué sucede? Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Bueno, primer punto, ¿puede aumentar la fe? Sí puede aumentar. Puede. ¿Cómo aumenta? Creciendo. ¿Es cierto o no? Creciendo. Pero déjeme decirle algo. Por ejemplo, este muchachito era flaquito de pequeño. Ahora tiene comparazones así. Pero ¿cuántas horas de gimnasio así crece? ¿O no es cierto? El corredor tiene que darle y darle y darle. O sea, el crecimiento es producto también de ejercitar lo que tenemos. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, por eso fue que Jesús les dijo: miren, ustedes son poca fe, la que tienen, úsenla, porque con que sea chiquitita le van a decir a este monte: quítate. Ese era el punto, y aquí lo amplía. Entonces el Señor les dijo, otra vez el ejemplo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, aquí puso otro ejemplo, podrías decir a este sicómoro. El sicómoro es un árbol de la región de Palestina, por ponerle un ejemplo que entendemos, es como la ceiba, es un arbolote bien grande y fuerte. Nunca se me olvida, mi mamá era paliña y hay una ceiba, las más grandes que he visto en mi vida. Ocupa todo el parque central de la ciudad. Lo que Jesús habla aquí es: si vuestra fe es como ese granito de mostaza, y explicamos de qué tamaño es, podrías decir, otra vez el decir, a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ahora, veamos, analicemos la respuesta de Jesús. Jesús no les dice: sí, vengan acá, voy a orar para que vuestra fe sea aumentada. No, eso no se los dice. Lo que les dice es: ¿quieres que aumente tu fe? Usa la que tienes. Así es sencillo, que sea por granito, úsala. O sea, estamos hoy y hoy y hoy, y estamos ejercitando y ejercitando y ejercitando la fe. ¿Qué va a pasar con esa fe, hermano? Que la fe empieza a crecer. ¿Me entiende? ¿Cómo viene? Por oír y oír y oír. ¿Cómo se fortalece? Cuando la usas. Y ahí vamos a entrar en otro tema. Por eso la fe sin obras está muerta. Ahí vamos a entender lo que Santiago nos dice en la perspectiva del uso de la fe también. Ahora, diferentes estados de la fe. Dice Santiago 2:18. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí hay un tema que a veces incluso ha producido algún tipo de conflicto para muchas personas. Pablo habla de que las obras no sirven si no es la fe. Y aquí dice que la fe está muerta si no tiene obras. No hay contradicción. Son diferentes aristas de una misma verdad. ¿Cómo
que se puede ver la fe de alguien por sus obras. Así es sencillo. O sea, nadie, la fe no es algo que yo puedo ver entrar allá al hermano y no lo conozco. ¡A la que fea ese hermano! No es así. Él puede vivir en la iglesia y estar metido en 20 cosas religiosas, que no por eso es que su fe es grande. ¿Me explico? La fe se conoce por las obras. Por eso Santiago es claro. Ok, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por las obras. Jesús tuvo la capacidad, y ahí es lo que quiero que entendamos. Viene el centurión romano a pedirle por un enfermo y Jesús le dice: vete, ya está bien. Y la forma como le argumenta el centurión a Jesús: yo soy un hombre de autoridad, le digo a este ve y va, y le digo a aquel ve y viene, así que solamente di la palabra. ¿Qué es lo que Jesús se maravilló? En la fe de ese hombre. ¿Se puede ver la fe? Sí, se puede ver. Los niveles de fe se pueden ver por las obras. ¿Tiene usted otro ejemplo? Viene la Sirofenicia y le clama y que Señor, incluso la trata de perrillo, etc. Pero al final le dice: grande es tu fe, mujer. ¿Por qué? Porque se puede ver la actitud de la persona ante las situaciones, cómo reacciona. Y eso es lo que nos va a mostrar los niveles de fe en que está creciendo alguien. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Jesús dice que Pablo estaba predicando en un lugar y dice que vio que un cojo de nacimiento que estaba ahí tirado tenía fe para ser sanado. ¿Se puede ver la fe? Sí, se puede ver. Y le dijo: levántate, y él se paró inmediatamente. O sea, el tema es este: hay poca fe. Vamos a ver más adelante, hay una fe fingida, etc. Pero el punto es que la fe sí crece, pero no crece porque yo le pido a Dios: auméntame la fe. No, va a crecer porque yo estoy poniendo de mi parte para que Dios produzca esa fe en mi corazón a través de oír y oír y oír la palabra y de ejercitar todo lo que la palabra me manda y empezar a ver la gloria de Dios en la aplicación de la fe. Ese es el punto como Dios lo destinó. Y si no pusiera esa medida, no llegaríamos ni siquiera a la cruz, hermano. Por eso es que, pero esa medida que la tiene que crecer soy yo mismo a través de mi esfuerzo en la vida cristiana. Y eso no quiere decir que me esté ganando el cielo ni nada de eso. No me vayan a malinterpretar. Está hablando de la responsabilidad que tenemos los cristianos, que muchas veces se la tiramos a otro. Ay, hermano, ore por mí para que Dios me dé fe. ¿Esa oración es correcta o no es correcta, hermano? Bíblicamente es correcto que yo le voy a pedir que ore porque Dios me dé fe. No, incluso Jesús le dijo a los discípulos: he orado para que vuestra fe no falte. Eso es otra cosa, para que esté fuerte en el momento. Veamos algo más. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y hasta tiemblan. No, mire, yo tengo una gran fe, yo creo en Dios. Qué bueno que crea en Dios. Le cuento que los demonios también, y los demonios tiemblan y usted no. Pero el punto es que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a Dios es fe. ¿Cuántos entendemos? Y claro, dicen que es necesario que el que se acerca al Señor cree que le hay. Ese es el principio de la medida de fe. Pero ese crecimiento me lleva a creer a Dios. Y le voy a poner el ejemplo clásico. Números 13-14. Dios les dijo: entren, les voy a entregar esta tierra, desde ustedes todo. Hay 1000 promesas de esto en el Pentateuco. Van a ver la tierra y regresan. Dicen: no podemos, hay gigantes, somos chiquitos, somos como saltamontes, no podemos. En otras palabras, no podemos, es imposible ir ahí. Hay ciudades amuralladas, no se puede. Pero hubieron 2 que dicen: sí se puede. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo.
porque Él está con nosotros, porque Él nos ha entregado. Eso es fe. ¿Cuántos entendemos eso? Esa es la gran cisma de la diferencia de la fe. Y fueron los únicos dos, Caleb y Josué, que entraron a la tierra prometida. Todos los demás se murieron en el desierto, porque el Señor dijo: así como han hablado mis oídos, así haré con vosotros. ¿No quieren entrar? No entren. Ahí está la promesa. Y luego viene el escritor de los Hebreos y dice que no seamos como ellos, que prácticamente no alcanzaron la promesa. ¿Por qué? Por su incredulidad. O sea, nótese cómo la fe es el cimiento, es el pilar sobre el que descansa toda nuestra relación con nuestro Dios. Amén. O sea, por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar. Así sea por religioso, lo que usted quiera, pero esa fe es el punto que nos une de un mundo natural hacia un mundo espiritual, y nos abre una posibilidad que si la fe fuera como un granito, nada será imposible. Es lo que Jesús enseñó. Terminamos de ver esto. Tú crees que Dios es uno, bien hacen, los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, pongámoslo de esta manera: yo soy salvo por la fe, no por lo que yo hice ni lo que haga, no, por la obra de Jesús en la cruz. Pero de nada me sirve decir que ya acepté, que ahora sí soy cristiano y que ahora sí creo en todo, si mi vida no se traduce en nada, en la parte práctica de esto. ¿Me entiende el punto? Esa es la fe sin obras. Está muerta. Puede haber fe, pero no está produciendo nada. Y déjeme decirle, tristemente, hermano, hay mucha gente en nuestras iglesias con una fe muerta. Nunca hacen nada por las cosas de Dios. Nunca. Y veamos, hay otro tema más rápido, ahí termino. Colosenses 1:23. 22, creo que no alcanzo a ver la letrita, el numerito. Si en verdad permanecéis fundados, y oiga esto donde, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Fíjense cómo cuando crecemos en la fe, empezamos a estar firmes en la fe. Ese es el punto. O sea, que la fe llega a tener un nivel de crecimiento que se afirma. Ese es el punto, es lo que Pablo le está escribiendo a los colosenses. Recordemos algunos hechos. David y Goliat. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que movió a esa victoria? La fe. Así es sencillo. Tú vienes a mí con lanza y con esto y con lo, pero vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará hoy y tus carnes y todos los filisteos. Y ahí fue la pedrada. ¿Cierto o no? ¿Qué fue lo que hizo a Abraham salir de Ur hacia una tierra que no sabía dónde era? La fe. Y empezamos a ver las obras de la fe, esa fe arraigada. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? Por fe. Empezaron a dar vueltas hasta que se cayeron porque Dios les había dicho. Porque recordemos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El pozo de los leones de Daniel, el horno de fuego de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que hizo que esta gente pasara encima de esas situaciones? La fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una de las cosas que yo me gozo más es la confesión de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel, cuando le dicen al rey: nuestro Dios puede y nuestro Dios nos librará. Y si no, de todos modos vamos a servir a tu imagen. Eso se llama fe, hermano. Eso se llama fe incondicional. Creo que mi Dios puede y creo que mi Dios lo va a hacer. Pero si no lo hiciera, de todos modos, seguiré siendo fiel con Dios. Mire, ese es el último, diría yo, más alto grado de fe que podemos alcanzar, cuando ya no dependemos ni siquiera
de que las cosas se materialicen para seguir confiando y creyendo en Dios. Amén. Ok, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Trayendo a la memoria, dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este versículo tiene varios elementos. El primero, si habla de que Timoteo tenía una fe no fingida, quiere decir que sí existe una fe fingida. ¿Es cierto o no? Y esa fe fingida, hermano, no es otra cosa que toda la religiosidad de la gente que en el fondo no conoce realmente a Dios. Otro elemento más. Esa fe no fingida que está en ti hoy, Timoteo, primero habitó en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Aquí voy a hacer una aclaración. La fe no se hereda, pero la fe se puede trasladar con un tipo de vida. ¿Me entiende? Mire, yo me gozo, yo vengo de un padre cristiano, mis hijos todos son cristianos y ahora mis nietos están siendo criados cristianos. Y ahí vemos, aquí hay abuelitos cristianos, mamá cristiana, hijos cristianos. O sea, no es que haya una traslación o herencia. No es que yo le heredé mi fe a aquel para que siga creciendo, no. Pero el hecho del testimonio, la forma de vida, la enseñanza en el hogar, son elementos indispensables para que el que vaya viniendo atrás crezca con esa misma fe no fingida. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mateo capítulo 15, verso 29. La mujer sirofenicia. Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. Nótese cómo viene de decir poca fe, ahora dice grande es tu fe. ¿Me entiende? Habla de una fe no fingida. O sea, la fe tiene niveles. La fe tiene tamaños de expresión, aumenta, crece con el oír y oír la palabra, se ejercita, se fortalece, se afirma. Miren todo lo que podemos hacer con la fe. Y para eso nos ha sido dada y es elemental. Sin eso no podemos agradar a Dios y no podemos crecer en las cosas de Dios. Y con esa fe que fuera como un granito de mostaza, dice Jesús, no habrá nada imposible. El ejemplo del monte, el ejemplo del sicomoro, son ejemplos chiquitos, pero la expresión que leímos al principio del mensaje dice: y nada os será imposible. ¿Me entiende? El espíritu de fe, 2 Corintios 2:4, y ahora sí con esto termino. Pero teniendo, dice 2 Corintios 4, creo que es 12 o 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Oiga cómo se manifiesta el espíritu de fe. Creí, por lo cual hablé. Ahí venimos con el amarre de que se desata cuando hablamos. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermano, una de las cosas más maravillosas y preciosas que Dios nos ha dado como hijos de Dios es la fe. Pero la estamos cuidando, la estamos alimentando, está creciendo, la estamos usando. Esa es la pregunta que nos queda cada uno. Amén. Vamos a orar esta mañana.